Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos otra vez acá en Futurar, Pensar y Hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay en los cable operadores de todo nuestro país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y nuevamente, en esta bendita Argentina, tenemos semanas tumultuosas. No solamente a nivel nacional, con toda la situación que están sucediendo, fundamentalmente huelga general, manifestaciones, desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires, digamos, situaciones que hacen de un año electoral muy activo, sino también a nivel mundial. La irrupción de Donald Trump empieza a cambiar reglas de juego y el cambio de reglas de juego, la repercusión es para todos lados. La pelea ya instalada fuertemente entre los Estados Unidos y China, tirándose cifras de aranceles donde nadie quiere ceder absolutamente nada, donde empieza a generarse un cambio mundial que venía después de la Segunda Guerra Mundial con relaciones multilaterales para pasar hoy a relaciones bilaterales. Digamos, toda una situación de cambio que indudablemente afecta a países complicados como lo que tiene la Argentina, con una economía todavía no sólida a pesar de grandes cambios que se fueron produciendo. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando hoy en Futurar. El invitado de hoy es fue candidato a presidente de la República en el año 2019, Juan José Gómez Centurión. Con él vamos a estar hablando de política nacional, vamos a estar hablando un poco de geopolítica, un hombre muy digamos, preparado, con mucha formación que creo que puede generar algunos aportes que nos obliguen a pensar para poder empezar a entender un poquito qué es lo que está pasando a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos con la nota editorial. Estamos en un momento muy especial, por lo que veníamos diciendo en la presentación, tanto a nivel internacional, a nivel mundial, como lo que está pasando en nuestro país. Que, como vengo diciendo, hay que contextualizarlo este momento, que el 26 de octubre los argentinos vamos a las urnas. Y cuando hay elecciones, obviamente, nada es igual. Todo está en función de conseguir votos. Y tenemos un gobierno que está transitando un hecho totalmente nuevo, que es la pérdida de la agenda. La pérdida de la agenda del día a día. Si hay algo que caracterizó fuertemente al gobierno de Javier Milei, con un 2024 muy sólido y muy engordado ante opinión pública de su gestión de gobierno, es que siempre manejó la agenda pública. Solamente cuando fue la marcha universitaria por el financiamiento, fundamentalmente la primera, que lo tomó totalmente desprevenido, que ahí sí, digamos, tuvo un cimbronazo en el manejo de agenda pública, después nunca más, durante ese 2024, logró, digamos, ir imponiendo él el ritmo de temas que la sociedad consumía. No es el caso en el 2024. Perdón, en el 2025.
vemos un gobierno nacional como que le está costando mucho generar, digamos, el manejo de esa agenda. Y donde se ve claramente es cuando miramos expectativas. ¿Cómo creemos que va a estar el futuro? ¿Cómo lo imaginamos? Durante todo el año 2024, de que el país iba a estar mejor y nosotros a nivel personal íbamos a estar mejor, oscilaba entre los 40, 42, 44%. Ahí es donde uno ve que el presidente pierde esa empatía muy fuerte que tenía con muchos sectores de la sociedad, porque hoy esa cifra que empezaba con 4 está empezando con 3. Hoy la expectativa está puesta de la mejora entre los 29 y 31 puntos. Es decir, que si yo lo mido en términos electorales con el año 2023, vemos que ese 30% que tiene buenas expectativas de futuro es el voto duro que acompañó al actual presidente en agosto del 23 en las internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Y empieza a perder, o tienen dudas, no me animo a decir todavía que lo perdió, ese voto que lo llevó al presidente el 19 de noviembre del 2023 a ganar las elecciones con el 56% de los votos. Ese voto que no lo acompañó en esas PASO, que venía, digamos, fundamentalmente de lo que era Juntos por el Cambio, hoy empieza a dudar. No es casual que el expresidente Macri diga en la bolsa en Córdoba y habló de temas institucionales. Como que, de alguna manera, en ese momento hablaba de la nominación de 2 jueces para la Corte Suprema de Justicia que no estaban con toda la claridad y cumpliendo las normas institucionales que requería un cargo, digamos, tan importante que era muy difícil aceptarlo por decreto. Digo, ese 26% de sociedad que acompañó, para decir dejemos atrás el pasado, queremos algo nuevo, queremos empezar a pensar un futuro diferente, hoy empieza a tener dudas. Y las dudas surgen del gobierno. Un gobierno que, yo diría, tiene un punto de inflexión que empieza con Davos, en un discurso, sin entrar en detalle, un discurso en el cual no aprovechó con claridad una vidriera económica para poder explicarle al mundo lo que estaba haciendo. Oscureció totalmente y todavía sigue oscuro con el tema del CryptoGate, en el cual el presidente nunca pudo terminar de explicar claramente qué pasó. Y terminó con 2 derrotas estas últimas semanas, muy fuerte en el Parlamento Nacional. La semana pasada en la Cámara de Senadores, cuando fueron rechazados los 2 pliegos para ser nominados como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, y el día martes, en la Cámara de Diputados, donde se logró quórum y se creó una comisión investigadora, digamos, restrictiva, pero se va a estar en todos los medios, en todos los canales digitales, el tema del CryptoGate, más en un año electoral, con la presidencia de esa comisión por Unión por la Patria, y con la interpelación del jefe de gabinete, del ministro de Economía y del ministro de Justicia, por el tema CryptoGate.
sea que indudablemente el nivel de incertidumbre que se está dando es muy fuerte. Y ahí es donde el presidente todavía no puede reponer y volver a tener el manejo de la agenda pública. Y entonces repercute fuertemente en el nivel de expectativas. Esta es la foto que hoy estamos viendo en el cambio muy fuerte que se dio entre el 24 y el 25, con la gestión del gobierno. Y a eso hay que agregarle que el principal partido opositor en la provincia cuantitativamente más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires, entró también en un atolladero muy peligroso. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, dijo: yo quiero liderar, no quiero ser un subordinado de Cristina Kirchner. Y desdobla las elecciones nacionales, las elecciones provinciales de las nacionales. Los bonaerenses votarían en septiembre y las nacionales son el 26 de octubre. Con la posibilidad de que los bonaerenses puedan votar 3 veces este año, porque está el tema de las PASO en un nivel de incertidumbre que no sabemos si va a haber PASO o no en la provincia de Buenos Aires. O sea que hay una pelea de poder. Y donde Cristina Kirchner dobló la apuesta y va contra el gobernador Kicillof y quiere ser candidata a legisladora bonaerense, por donde ella tiene el epicentro empático más fuerte, que es la tercera sección electoral. Todo el sur del Gran Buenos Aires, que empieza en Avellaneda y termina en Florencio Varela, y a eso agréguenle la Matanza. Que indudablemente cuando el peronismo resuelve sus internas, repercute también en todo el sistema político, empresarial, sindical de la Argentina. En un escenario con un gobierno que no tiene la solidez del 24, en un gobierno insertado en el mundo, con un mundo totalmente convulsionado, donde queda fuertemente sobre superficie la rivalidad Estados Unidos-China. Este es el momento en que estamos transitando. Y donde la incertidumbre ganó todos los escenarios en este país. Donde hoy todas las futuras inversiones están totalmente paradas, mirando qué puede pasar. Veremos cómo se desarrolla, dicen. No podemos arriesgar en este momento. Hay un índice que marca claramente el momento que se está viviendo, que es el riesgo país. Argentina venía en una pronunciada caída del riesgo país. Ya estábamos prácticamente entrando en los 400, para que empiece con 4. En estos últimos días pasó la barrera de los 1000. Ahí está el grado de desconfianza, el grado de temor, el grado de incertidumbre, que se ve claramente y está todo mirando qué sucede. Esperemos que mañana todo indica que el Fondo Monetario Internacional en su reunión de directorio estarían dando el visto bueno para el acuerdo con la República Argentina y la posibilidad cierta de ingreso de dólares al país. Esto creo que aliviaría, esperemos que mañana eso se cierre satisfactoriamente para todos nosotros, porque lo que hoy es necesario es serenidad. Y la serenidad, la tranquilidad tiene que venir de la máxima autoridad, que es el presidente de la República. El presidente de la República necesita nuevamente volver a manejar la agenda pública. Es de vital importancia ese manejo a efectos de poder sosegar el momento de incertidumbre que se está viviendo.
Estamos terminando una semana, o vamos a terminar una semana, donde el próximo domingo empieza el calendario electoral, ya que se vota en la provincia de Santa Fe, constituyente, ya que después de 62 años se va a modificar la constitución de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, y a su vez se están eligiendo también concejales en distintas ciudades de esa provincia. Tercera provincia en importancia cuantitativamente hablando. Estamos, por eso digo, en un escenario electoral propiamente dicho, y donde, y con esto voy terminando, necesitamos la mayor serenidad y la mayor planificación a efectos de seguir ahondando un programa económico que todavía sigue teniendo un cierto consenso social y donde indudablemente necesitamos a un presidente tiempo completo, es decir, tratando de sosegar todos los niveles que hoy de alguna manera están desordenados. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, y en la voz de Karina Rodríguez nos presenta en sociedad a Juan José Gómez Centurión. Juan José Gómez Centurión, veterano de guerra de Malvinas, mayor retirado del ejército, licenciado en estrategia y organización. Posee un doctorado en ciencias políticas y fue director general de aduana entre 2016 y 2017. Fue también vicepresidente del Banco de la Nación Argentina y candidato a presidente en el año 2019. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, Juan José Gómez Centurión. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Futurar. Vamos a dividirla en dos hoy un poco la charla esta. La primera es, quiero preguntarte cómo estás viendo al presidente Milei, a su gobierno, y una situación donde indudablemente cambió drásticamente de diciembre del año pasado a abril de este año. Bueno, Carlos, gracias por la invitación, un placer estar acá en el canal y con vos especialmente. Bueno, yo creo que el gobierno tiene un muy buen primer año en un contexto internacional que venía con la elección de Trump, cambiante. Yo creo que hizo un montón de cosas que hace 30 años que se tendrían que haber hecho en la Argentina. Creo que además demostró solidez en un parlamento minoritario, en tener la habilidad de negociar ley por ley, decreto por decreto, y se comió todas las vacas sagradas. Todas las vacas sagradas que le puso la oposición se las comió. Se comió aerolíneas, se comió los jubilados, se comió todas las vacas sagradas. Yo creo que la elección de Trump, que pensaba que iba a ser un gran impulso para él, terminó siendo una dificultad porque le costó un montón pararse al presidente en determinados temas, sobre todo de política internacional. Por ejemplo, Ucrania, que estaba cantado, digamos, que Trump iba a laudar el tema a favor de Putin en contra de Europa. Estaba, pero cantadísimo. Había hablado ya innumerable cantidad de veces del fin de la OTAN, que la inconveniencia de Estados Unidos... Y en la campaña lo dijo eso. Y lo dijo en la presidencia anterior. En la presidencia anterior también. Sí, ya era un tema, digamos, que todo lo veíamos que venía. Y después vino el tema Libra, temas internos, el apuro por la negociación con el fondo. Empezó a salir el ministro de Economía, Toto Caputo, como vocero, que no es lo más conveniente que un ministro de Economía en la situación de Argentina esté vocereando, porque siempre lo que va a generar es más incertidumbre. Y creo que hoy está en un momento complicado. Obviamente, además, si habría año electoral con la falta de experiencia del gobierno,
Vos sabés muy bien, mejor que todos nosotros, que cuando se abre el año electoral en la Argentina todo se discute, se pierden las alianzas, todo el mundo busca reacomodarse. Ahora creo que la tarea que está haciendo es una tarea histórica, ¿no? O sea, en términos, además el presidente tiene una gran capacidad de comunicación para muchas cosas. Instalar paradigmas en la política como el superávit fiscal, por ejemplo, es una aventura que nosotros no hemos visto en los últimos 40 años. Nunca, jamás. Toda mi historia fue inflacionaria. Gastemos, total, después alguien paga, digamos. Exactamente. Entonces, esas cosas a mí me parecen que es un hito histórico. También me parece que hay un proceso de aprendizaje, a veces muy duro y a veces muy experimental por parte del gobierno, y bueno, me parece que está pagando los frutos, ¿no?, de eso. Sí, yo por ahí lo que no termino de visualizar es un gabinete un poco más sólido. O sea, yo no veo, lo que no vi de entrada, equipos sólidos para poder llevar adelante una situación en el cual sabíamos que había agarrado un infierno, ¿no? O sea, con la posibilidad de una hiper muy cerca. Pero los equipos que armó me parece que son, digamos, un gobierno demasiado endogámico en 3 personas, el presidente, su hermana y Santiago Caputo, y que cuesta mucho hacer una integración de que el presidente escuche. Es como que siempre tienes la percepción que uno tiene de afuera, ¿no? Como de, soy yo el que dice las cosas, hablo yo, y que le cuesta mucho escuchar. Bueno, yo creo que hay que ver la historia de Javier, ¿no? Milei fue asesor siempre. Nunca trabajó en una empresa, en un equipo, integrado en un equipo o liderando un equipo. Entonces el gabinete que tiene es de lo más variopinto. El engendro que armó en Capital Humano, yo nunca creí que iba a durar 15 días. Y Sandra Petovelo, que no tenía la menor experiencia en política, se puso al frente y mal que bien lo está haciendo funcionar. Sí. Con los temas más complejos y conflictivos de la Argentina. La calle, los piqueteros, los sindicatos, todo está ahí adentro. Patricia Bullrich, a mí me parece que lo que aporta es volumen político y es caudal político. Es una de las operadoras más fuertes que tiene el gabinete políticamente. Hoy se empieza a ver eso. Claro. Junto con Franco, digamos, son los 2 líderes políticos. Toto Caputo, que vino a fortalecer el peso cuando Javier en la campaña decía, vamos a aniquilar el peso, digamos, ¿no? Sí. Ese excremento, el peso. Tremendo. Es tremendo. Y bueno, y vuela todavía. Sí. Y va a seguir volando. Y ahora tiene el apoyo del fondo. Sí, a mí el dato que estás dando es el que más me impactó siempre en mi análisis, fue lo de Sandra Petovelo. Porque se enfrentó, sí, a un grupo, a lo que ellos llaman casta, la casta clara de un manejo de dinero en el cual nadie rendía cuentas. Puro y duro. Y no habla. Sandra Petovelo no habla. Y era una psicóloga con experiencia en coaching, en asesoramiento. Yo no tenía la menor experiencia política. ¿Qué me parece a mí, digamos, cuál es el mensaje, cuál es la lectura, el telón de fondo de esto que estamos conversando? Que yo lo veo en la calle, lo veo en las villas, lo veo en los barrios, lo que cambió en la Argentina es la gente. Sí. Eso es lo que cambió. Más que la política, lo que estamos viendo es un reflejo en la política más pronto, más tardío. Hay partidos políticos que todavía no se dan cuenta que la gente cambió, ¿no? Siguen con el discurso del 46, digamos. Y lo que cambió es la gente. La gente hoy valora el superávit fiscal. Dice, esto es un esfuerzo que va a traer resultados por primera vez. Y mira los números. Entonces digo, la política tiene que reaccionar frente a eso. Pero tal es así lo que estás diciendo, que yo creo que la ruptura fuerte que están teniendo los partidos tradicionales, pero fundamentalmente el peronismo, es que el peronismo perdió 30 años para abajo, directamente ese sector joven está totalmente alejado del peronismo. Claro. Es uno de los temas en el cual lo que generó Kirchner cuando empezó, digamos, a armar su poder, que logró poder entrar muy fuerte en los sectores juveniles, hoy esos sectores juveniles están totalmente rotos con respecto a los partidos tradicionales. Claro, y además lo que buscan es la militancia digital. ¿Y quién es el especialista en la militancia digital? No es el kirchnerismo,
Nunca se desarrolló en ese aspecto. Ahora recién están empezando a hacer sus primeras armas de militancia digital, con lo cual se quedaron muy afuera. Hoy lo hemos visto en el último cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, se dividió el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Esto no pasaba desde la década del 60. El PRO está estallado en 50.000 pedazos con una desorientación estratégica absoluta, que no sabe dónde dar pelea y dónde ayudar, está siempre desposicionado. Digamos, ¿no? Yo creo que ese es un reseteo del sistema político argentino que venía haciendo falta desde hace 20 años, que seguramente no había pasado anteriormente por las crisis económicas sistemáticas de la Argentina, que lo que necesitan es determinado liderazgo, digamos, ¿no? El kirchnerismo es una prueba de eso. Frente al caos del 2001, bueno, tengamos un líder, sea cual sea, digamos, ¿no? Y se tapaba la nariz, pero yo creo que hay un reseteo muy importante del sistema político, creo que era hiper necesario, creo que hay aspectos, la boleta única. No sabemos qué va a pasar con la boleta única, cosa que veníamos nosotros peleando desde hacía 20 años, que nunca ocurría. Bueno, va a ocurrir. Yo creo que ustedes, los consultores que han sido consultores durante 30 años en la Argentina, tienen un escenario absolutamente incierto en cómo va a ser el modelo de gerenciamiento en una boleta única que va a elegir la gente, ¿no? Sí, sí, aparte ahí va a haber que hacer un trabajo muy claro por parte del Estado Nacional para guiar, enseñar, porque no es un tema menor, es un tema de un cambio drástico muy de cómo se venía votando, ¿no? En las provincias donde está Santa Fe, por ejemplo, funciona bien, Salta funciona y funciona muy bien. Córdoba. Y la gente elige modelos de gerenciamiento distintos. Sí. Para el tema municipal, para el tema provincial. Funciona y además muy bien. Todo este cambio en la Argentina, adentro de un mundo que ha hecho un giro copernicano en cómo venía funcionando desde hace más de 40 años, que creo que va a tener consecuencias importantes, ¿no? A mí lo que me preocupa en ese cambio que se está dando hoy a nivel mundial, y lo estamos viviendo, es toma a la Argentina y a su dirigencia en general, no solamente la política, sino la empresarial, la sindical. Fíjate vos que comparo, es lo mismo, es como si nada hubiera pasado. Vos ves las mismas caras y planteando política de los años 40. Sí. Yo lo escuchaba a Daer el otro día, digo, ¿a quién le estará hablando Daer, no? Digo, a mí lo que me preocupa es cuando veo una dirigencia en general muy encerrada, defendiendo sus propios intereses, como que le está costando ubicarse, porque ese cambio que coincido con vos, que la gente está por delante en un mundo en cambio, te diría hoy ya muy potente, digo, la Argentina está como con serios problemas, ¿no? Yo creo que hoy, si vos tomás los recursos de la Argentina, la gente como capital humano, el ciudadano de a pie, el territorio y demás, es todo capital, ¿no? Y hay un solo lacking muy importante que es dirigencia. Mirá, la Argentina ya tuvo estos cimbronazos. En la crisis del 30, llega un momento dado que el Commonwealth británico le dice a Gran Bretaña, che, hagamos un pacto, el Pacto de Ottawa. ¿Qué decía el Pacto de Ottawa? Que Gran Bretaña debía tener como proveedores principales los integrantes del Commonwealth. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, tenían que ser sus proveedores de trigo, de carne, de granos, etcétera, etcétera. Y un grupo de dirigentes argentinos rompe con esa lógica con el Pacto Roca-Runciman, que tiene una reacción espantosa. Es decir, no es todo, pero van a competir por precio con los integrantes del Commonwealth. Y Argentina fue uno de los 5 países del mundo que salió de la crisis del 30 sin deuda externa y sin default. Eso no era la cabeza de dirigente. Era un equipo de tipos de la Cámara de Diputados que dijo, vayamos a competir por precio. Y fueron a competir por precio. ¿Qué logró Argentina con eso? Si vos en el mundo querías abrir un frigorífico, eras canadiense, americano, ¿de dónde venías? Argentina. Tenían las vacas, tenían la flota de transporte de la cosa y tenían el mercado. Bueno, lo que te digo es que las situaciones del mundo críticas a la Argentina siempre le han planteado enormes oportunidades. Y como vos decís, hoy el problema es la cabeza de la clase dirigente. Yo lo que estoy viendo es eso. Y a vos sé que te une tu historia. El tema San Juan. San Juan está preparada fuertemente con el tema de la minería. Era de las provincias
que mejor posicionada quedó Claro. con respecto al régimen de grandes inversiones. Y hoy yo lo que estoy viendo en muchísimas empresas que estaban dispuestas ya a dar el envión, que obviamente con inversiones importantes porque son de mediano y largo plazo, digamos, lo que están buscando es la mayor seguridad. Hoy está todo frenado, ¿no? O sea, están viendo una situación en la Argentina muy convulsionada. Y yo creo que están viendo una situación mundial convulsionada. La inversión minera tiene un horizonte de 10 años. Sí. 10 años de previsión, exploración, inversión, capitalización y demás. Es muy compleja. Y yo creo que están viendo una situación mundial muy compleja. Pero yo creo que en esta situación mundial también se le abren un montón de... Que Argentina, que Latinoamérica haya quedado con un 10% de aranceles solamente, esto también está mostrando la ganancia del sector continentalista adentro del Partido Republicano. Siempre los americanos tenían, por lo menos en los últimos 40 años, como dos grandes modelos de pensamiento, tanto demócratas como republicanos. Unos eran los continentalistas, esta cosa de Monroe, digamos, América para los americanos, concentrémonos acá, y los otros los atlantistas. El Mare Nostrum, Europa del otro lado, vayamos a Europa, que es nuestro origen y qué sé yo. El mundo. El mundo. Y los americanos fueron decepcionados por Europa sistemáticamente. Europa abrió su agenda de la agenda internacional de Estados Unidos variadas veces. El conflicto entre Margaret Thatcher y Reagan en su momento fue las inversiones de los británicos en el oleoducto de los rusos, digamos. Digo, decía, che, no le pongan plata a los rusos. Bueno, y yo creo que hoy hay una agenda que es mucho más continentalista y que también está dando oportunidades, porque un montón de empresas chinas, en lugar de pagar el 104% de arancel, pueden fabricar en otro lado y exportar a los Estados Unidos. Esto Sí, es una sí, realidad. son realidades. Son realidades, ¿no? Yo, a mí, digamos, yo lo que estoy viendo en este momento en Estados Unidos es que también el Trump hoy no es el Trump de su primer presidencia. Hoy, digamos, tiene prácticamente la suma del poder público y se le agrega un partido demócrata Liquidado. en estado, digamos... Catatónico. Exactamente, ¿no? O sea, y sin liderazgos. O sea, hoy el Partido Demócrata no tiene liderazgos genuinos, que es lo que yo estoy viendo en la Argentina. Yo siempre vengo sosteniendo hace mucho tiempo, acá en Futurar o en Chacra 360, el tema de dos liderazgos devaluados. Y con este tema hacemos una breve pausa, Juan, que me están ahí, me están señalando que cortemos, y sobre este tema quiero charlar un ratito con vos. Breve pausa y seguimos conversando con Juan José Gómez Centurión. Juan José, yo te decía previo al corte, tema de los liderazgos devaluados. Vos hablabas del 2001, que yo creo que en el 2001 hubo dos liderazgos muy claros que salieron, que fue el kirchnerismo, primero Néstor y que lo continuó su viuda Cristina Kirchner, y Mauricio Macri. Digamos, fueron como dos figuras, con un Mauricio Macri que creó un partido político, digamos, hizo todo el cursus honorum de la política. Pero yo creo que hoy es lo que se agotó. O sea, hoy yo veo una oposición, como hablábamos recién de los demócratas en Estados Unidos, hoy veo una oposición sin liderazgos con capacidad de construir mayorías. Sí, eso es muy cierto, es muy cierto. Y me parece que obviamente se rompió el modelo que veníamos viendo de los partidos políticos en los últimos 30 años. Llegó a presidente un tipo sin partido político. Sin partido político. Con alianzas de papelitos, con sellos de goma, y qué sé yo, llegó. Y con redes sociales. Y por redes sociales. Bueno, entonces ahí va el segundo fenómeno. Entonces, también lo que yo veo es una enorme dificultad en la construcción del liderazgo, en no entender cuál es hoy el modelo de liderazgo es la comunicación.
Es decir, antes la comunicación partía de discursos que eran doctorales, como Alfonsín, vos escuchás los discursos de Alfonsín, estuvieras de acuerdo o no, es otra historia, digamos, pero escuchás su metodología de oratoria, su forma de comunicar. El mismo Menem, que desde otro lugar, desde la simpatía, tenía un vínculo. Hoy la comunicación forma parte de Zelensky. Zelensky es un tipo que estuvo en tres años de guerra en Ucrania y llegó a presidente siendo actor. Y su única arma de guerra, su principal arma de guerra era la comunicación y el streaming. Digamos, sí. Eso hay que entenderlo muy bien y yo, por ejemplo, lo veo como una enorme dificultad hoy en la política, en que los políticos entiendan que, decía Cardoso, gobernar es explicar. Los líderes hoy no tienen capacidad de explicar las cosas. Le está pasando al mismo presidente, ¿no? Al presidente le cuesta un montón explicarle a la gente qué es lo que está haciendo. Entonces yo creo que hoy hay una ausencia de liderazgos absolutos, yo creo que van a venir liderazgos nuevos. Creo que también... Nuevos, yo creo que para atrás no se vuelve. Ya está, ya fue. Cosa que me parece que Mauricio Macri no entiende, que Cristina Kirchner no entiende, o están dispuestos a hacerlos pagar el mayor precio posible, pero hay que favorecer la aparición de nuevos liderazgos. Y el tema de la comunicación digital hoy pasa por ahí. Sí, yo lo que vengo viendo es, indudablemente creo que para atrás no se vuelve. Creo que uno de los temas difíciles que estamos atravesando, que lo planteé en el editorial de hoy, es la pérdida de agenda. O sea, yo creo que no solamente Milei, cualquier gobierno y en cualquier lugar del mundo, cuando la agenda se vuelve tumultuosa, la agenda del día a día, porque vos estás planteando algo que hoy me parece que es central. Vos dijiste recién, le está costando explicar al presidente. El presidente llegó por eso. El presidente dijo que iba a ajustar, que iba a cambiar determinadas paradigmas que se venían dando en los últimos 100 años, dice él, de la política argentina, y hoy eso no lo puede explicar, cuando es un gran comunicador. Claro. Y es esta cosa, es muy cierto eso que decís. Hoy una de sus grandes virtudes, de sus grandes habilidades, no la está pudiendo desarrollar en términos de lo que está pasando y de cuál es el horizonte. Y vos hablabas de la agenda. La agenda, al final de la cuestión, es estrategia. Sí, exactamente. Es estrategia. Obviamente. Entonces, cuando a vos te empiezan a imponer la agenda, en la estrategia hay un principio que es el de la iniciativa. Cuando vos tenés la iniciativa, cuando vos sos el que de alguna manera, hablando en términos más vulgares, propone de qué se habla, bueno, vos tenés la iniciativa. Cuando vos te empiezan a imponer la agenda y empezás a hablar de los temas y a ser reactivo frente a la realidad, en lugar de ser proactivo, es que perdiste la agenda. Sí, ahí hay un viejo dicho de barrio, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Obvio, es eso. Claro, es eso, exactamente. Eso es estrategia. Y bueno, el presidente está solo, no tiene grandes estrategas a su alrededor. A la gente de fuste que se le ha intentado acercar la ha maltratado. El caso de García Mansilla es un caso que hay que escribir un libro, un tipo que es un venerable, digamos. Vos podés estar de acuerdo o no. No, estamos de acuerdo. Pero un tipo que era prístino, académico, brillante, lo metieron en el barro, lo sacudieron, lo volvieron a hacer y lo tiraron a la zanja. Entonces, en la medida que vos no... Y eso también es estrategia. ¿Cómo tratás vos a tus funcionarios para a quién vas a convocar después al gobierno? Porque si no, nadie quiere ir. Si no podés contener, ¿no? Claro, y pues si no, nadie quiere ir. Para que me tratéis como ese tipo, que los tipos como Pablo de la Torre, lo sacaron. Pero no es que lo sacaron diciéndole, che, me encantaría, tengo otra persona mejor para el puesto. Lo metieron en una causa penal. Bueno, esto me parece que es inexperiencia, me parece que es falta de calle, digamos, en la gestión de cualquier organización. Porque si vos lo tenés, en una empresa tenés en cuenta estas cosas, muchísimo más en el Estado. Pero bueno, yo creo que la Argentina es una calecita que no vuelca. No, sí, ¿sabes cuál es que la sociedad se animó? Sí. O sea, yo me acuerdo en trabajos cualitativos previo
a las PASO del 23 y post-PASO 23, donde decía, y que gane el loco. Y después vemos, pero viste, así no podemos seguir. O sea, había un espíritu de cambio que todavía sigue el espíritu de cambio. Sí, absolutamente. Muy fuerte. Y yo el temor que empiezo a ver y la preocupación que empiezo a tener, porque también pienso, este es un canal específicamente agrícola-ganadera, ¿no? O sea, campo argentino, digamos, grandes inversiones. Hoy cualquier productor está mirando con mucha angustia qué está pasando, porque ¿hasta dónde llegás? O sea, vos lo que estás viendo es en año electoral a su vez, sin tener claro una agenda y esperando que mañana viernes el Fondo Monetario firme. Sí, y también yo creo que en algún momento dado hay que cambiar este sistema de votar cada 2 años. El modelo de renovación del Parlamento nuestro es malísimo por varias causas. Una, pues nos tiene permanentemente votando. El otro, porque somos, por ejemplo, uno de los países que tiene mayor nivel de rotación en los diputados. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores hoy son plataformas de eyección a la política, digamos, ¿no? En general, un legislador es un tipo que tiene técnica legislativa. Y formación de muchos años. Claro, formación, experiencia en la política. Hoy te entra una Lilia Lemoine, salta en el trampolín y de ahí salta a lo que fuera. Entonces, que este modelo también se va a tener que cambiar, hay que sacarle un poco el dramatismo a las elecciones legislativas. También el gobierno ha demostrado este año que sin legisladores pudo sacar los decretos y las leyes que quiso. Negoció ley por ley, decreto por decreto. Entonces, yo entiendo que hay como una expectativa. Me parece que cuando uno ve los roles del sistema parlamentario en la Argentina en los últimos 40 años, hay que sacarle las expectativas. No hubo nunca un grupo de diputados que haga una ley genial, digamos. No, lo que sí se ve con respecto al Parlamento, lamentablemente, que si vos tomás estos 42 años ya de democracia, fue de mayor a menor, ¿no? O sea, había un nivel en su momento, los primeros parlamentos. Los Jaroslavski, que había, digamos, con diferencia, ¿no? Sí, claro, tenías un Baglini, sí, un Manzano mismo, que tenía 28 años en ese momento. Claro. Digo, acá es como que se fue degradando eso, y lo que... Claro, es el reflejo de la sociedad también. Sí, es el reflejo de la sociedad. Claro, la sociedad del 82 éramos los tipos que nos habíamos formado en la lectoescritura, que leíamos como bestias, y hoy en día la sociedad cambió, digamos, ¿no? Sí, hay un cambio grande, vos lo ves, o sea, yo creo que la foto del bloque de La Libertad Avanza es claramente, sí, digamos, claro, esta cosa que decías de cómo armás desde la nada llegar a la presidencia. Bueno, esto es lo que está pasando, o sea, tampoco hay que dramatizarlo, ¿no? Le pongo muchas fichas al proceso de transformación paulatina del sistema electoral. A mí me parece que el tema de la boleta única todavía no tenemos en la cabeza las consecuencias que va a traer. A mí, Juan, digamos, coincido, y el otro tema que me empiezo a tener preocupaciones, veo algunos hechos que son llamados de atención. Hará un mes a esta parte, San Justo, Barrio Popular, Santos Vega, un grupo de deliveries, 20, 25, entraron a rescatar una moto que habían robado, y uno de los pibes decía, estamos solos, yo a la mañana me persigno, le rezo a Dios que pueda llegar a la noche a mi casa, porque el Estado no está, el Estado presente no existe. Anteayer, el día martes, lo vimos en el cruce, en el camino sudeste, en Bernal, un grupo de pibes se pararon, hay que pagar peaje. Si no, acá no pueden estar, utilizando la muerte de un chico ahí en un barrio muy difícil en Quilmes. Digo, esta pérdida de respeto a la autoridad, de respeto a las instituciones o la caída de instituciones es un tema que yo empiezo a mirar con preocupación, ¿no? O sea, más en barriadas grandes como es el conurbano, estamos hablando del conurbano 20,
es el 26% del padrón electoral nacional. Sí, claro. Y ahí es donde me parece que es una política, una presencia que es nada más verbal y no actual. Y el segundo tema que te pongo es desdoblan las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánta? La policía bonaerense va a ser la que fiscalice todo la Por primera vez en la historia. Se calculan, me decían, entre 80 y 90.000 efectivos, cubrir toda la provincia de Buenos Aires. Es decir que si hay paso, que es probable que haya paso, el 13 de julio, o si no el 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires queda como zona liberada. Qué tema, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver es si realmente tiene 100.000 efectivos la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso es lo primero que vamos a ver, Dios. Pero sí, son temazos. El primer tema, Carlos, nosotros ya estamos como sociedad y como relación sociedad-Estado en lo que la última politología europea llama modelo de gobernanza criminal. Que ya no es un modelo de convivencia crematística, digamos, entre el delito y la política. Ya es un Estado que determinados lugares, determinadas zonas, determinadas horas, determinados circuitos sociales los tercerizan el delito. En cualquier forma de organización delictiva, va de la barra brava en un partido de fútbol hasta el narcotráfico. Y eso es grave, porque no solamente es un retroceso del Estado. El problema de la gobernanza criminal es que hay organizaciones que la gente no votó, que no conoce a los dirigentes. Y en la pandemia se veían determinados lugares muy duros del conurbano que los que manejaban el tema que la gente no circula en la calle era el narcotráfico. Sí, sí. El narcotráfico en algunos lugares sostiene el comedor comunitario, le pone ventiladores, le echa fideos a los sopas, ya es un actor social. Le entrega los remedios a determinadas personas, cuida a los chicos para que sean solamente soldaditos. O sea, el delito como un organizador social en lugares donde el Estado se corre. Esto viene pasando después del 2001 para acá en forma sistemática. Cuando se instala después del 2004, 2005 con el gobierno de Cristina Kirchner empieza a instalarse el narcotráfico en la Argentina, esto ya empieza a tener organización en un modelo de crimen transnacional, con lo cual es una cosa más organizada, es una transnacional del delito, digamos. Sí, sí, lo ves en Rosario, que no es solamente los monos, sino el empresarial, la justicia, o sea... Absolutamente. Y la política con esto, ¿qué es lo que hizo? Lo que hace siempre la política. Ubicó como el enemigo número uno, como el narcotráfico, el narcomenudeo. Nunca habla del narcotráfico. Nunca. En la Argentina no se habla del combate al narcotráfico y no hay ninguna estructura de combate al narcotráfico porque la dedicación es el combate del narcomenudeo. En una Argentina que todavía no logró que las 24 provincias coordinen la ley de narcomenudeo, que significa que el narcomenudeo se encarga de la provincia, no la justicia federal. En 20 años no pudimos ponernos de acuerdo con un procurador, que es de alguna manera el jefe de los fiscales. No logramos coordinar el sistema acusatorio, por ejemplo. Yo hablo con los fiscales federales. Sí. No, hay provincias que puedo trabajar bien, que me tengo que entender con un juez que es juez y parte, digamos, de alguna manera, y con otras trabajo con los fiscales. Santa Fe, por ejemplo, ya se logró que aprueben los fiscales. El protocolo de intervención de un testigo en un allanamiento en la provincia de Santa Fe obliga al testigo a entrar primero. O sea, el testigo es el que patea la puerta porque no es inválido el procedimiento. O sea, hay mucho para trabajar, Carlos. Muchísimo para trabajar. Juan, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco. Interesantísimo todo. Te voy a volver a invitar. Cuando quieras. Porque nos quedamos con algunos temas. Este es un tema que a mí hace años que lo vengo, junto con la educación, que lo vengo analizando fuertemente. Así que voy a hacer el cierre del programa y te agradezco mucho. Gracias por la invitación, Carlos. Por favor. Y ahora, el dato futurar.
¿Cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con la resolución que tomó el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, de desdoblar la elección provincial de la nacional, que indudablemente generó una situación de mucho estrés político dentro del oficialismo provincial y dentro del partido peronista. ¿Por qué? Y porque Cristina Fernández de Kirchner redobló la apuesta. En alguna reunión había dicho que si se producía el desdoblamiento, si el gobernador firmaba, ella se iba a poner al frente de esa elección y va a ser primera candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires, a legisladora por la tercera sección electoral. Obviamente esto tuvo repercusiones y fundamentalmente donde mayor repercusión tuvo fue en La Matanza, donde el actual intendente Fernando Espinosa y la vicegobernadora Verónica Bagario empezaron a preocuparse pensando a Cristina Fernández de Kirchner caminando La Matanza. Y empezaron a generar la posibilidad de sentarse a hablar, fundamentalmente la vicegobernadora, en el cual lo que manifestaba con algunos sectores muy allegados a Cristina Kirchner es: no me atiende el teléfono. Obviamente Cristina Kirchner no le atendía el teléfono a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que sí podemos decir, ahí está el dato, hubo algún tipo de contacto, fundamentalmente ahí tuvo un rol gravitante la presidenta de bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, que empezó a abrir puertas para una charla con los principales actores de La Matanza. Pero indudablemente hay que seguirlo muy de cerca porque esto marca un antes y un después en la oposición, es decir, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, con lo que significa, ya que es la provincia cuantitativamente más importante. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos vemos nuevamente.